Hola, probando. ¿Sí? Please stand. Sí, pues hay que hacerlo. Por supuesto, si no vienen los otros ponentes, tendremos tiempo para poder hacer preguntas, respuestas, ¿no? Hasta la hora señalada, que son aproximadamente las 6 de la tarde. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, para mí realmente es un privilegio estar acá, un poco sorprendido porque tenía pensado que se iba a separar en otra mesa. Sin embargo, bueno, realmente vamos a disponer el desafío y quería empezar con algunos comentarios que si me alcanza el tiempo lo voy a desarrollar. Esta ponencia se llama Políticas Públicas para la Defensa del Derecho a la Información de la Población de Bolivia. Y aparte justamente por una iniciativa de la Universidad Mayor de San Simón en poder contribuir al reconocimiento del derecho a la información. Como ustedes saben, el derecho a la información es el derecho que emerge a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 y que contiene 3 facultades. La facultad de difundir, de recibir e investigar información, que no es lo mismo que expresión o libertad de expresión o libertad de prensa. El derecho a la información es un aspecto muy importante. Si bien la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 5/85, señalaba que el periodismo es el punto más alto de la libertad de expresión, podemos definir que el derecho a la información es el condimento esencial que da sentido al periodismo, porque el ciudadano delega al periodista 2 facultades, la facultad de difundir e investigar información. En Bolivia, hemos desarrollado un proyecto de investigación que se llama Derecho a la Información, Situación Actual y Reformas a la Legislación Boliviana, desde marzo del 2006 hasta el presente. Tienen un propósito fundamental, generar un proyecto de ley de apoyo al derecho a la información en Bolivia, desde esa fecha. Y la metodología fue utilizada con un enfoque cualitativo, una investigación-acción, basado sobre todo en técnicas de entrevistas semiestructuradas y en profundidad. Hemos hecho un cuestionario a 2.580 personas en las 5 ciudades más grandes de Bolivia y bueno, hemos desarrollado diversos aspectos fundamentales que nos permiten generar diversos elementos o diversas obras correspondientes. Los primeros resultados de esta investigación: si queríamos plantear un proyecto de ley, necesariamente teníamos que tener reconocido el derecho a la información, y en el año 2007 nos hemos logrado reunir justamente como Universidad Mayor de San Simón con la comisión de la Asamblea Constituyente de entonces, de Comisión de Derechos, Deberes y Garantías, para plantear la necesidad de incluir y reconocer el derecho a la información como derecho de los bolivianos. No fue la única iniciativa, también fue la iniciativa de la Plataforma Ciudadana por el Derecho a la Información, y que justamente había desarrollado. Y hoy, actualmente, desde el año 2009, el derecho a la información y el derecho a la comunicación son derechos constitucionales de Bolivia. Es un aspecto muy importante y que realiza justamente o nos da un sentido, y que obviamente lo hemos podido celebrar, porque de alguna u otra manera hemos podido justamente contribuir con un pequeño granito de arena para ello. Sin embargo, el hecho de que falta justamente un instrumento operativo. El derecho a la información está reconocido en nuestra Constitución, pero existe un vacío en la normativa. La gente no sabe, considera, de acuerdo a una investigación de la Fundación UNIR y el Observatorio Nacional de Medios, 60% de la población boliviana sabe que el derecho a la información es importante, pero solamente 20% de esa población sabe qué es el derecho a la información. Entonces existe un vacío en la normativa en Bolivia respecto a lo que es el derecho a la información, y es que esta investigación se propone y plantea justamente una propuesta de un proyecto de ley que está basado en esos 6 pilares. Primero, señalar que es importante la función social que cumplen los medios de comunicación antes que la función comercial, sobre todo en la constitución de tales medios. Segundo pilar, el libre acceso a la información por parte de los medios, fundamental. Tercer pilar, asumir la defensa de la profesión periodística en todo medio de comunicación. Cuarto pilar, la autorregulación como la garantía de la protección al derecho a la información. Quinto pilar, y quizás el más polémico, sugerir una nueva administración de los medios de comunicación en Bolivia. Y sexto pilar, la participación de la población en la programación del medio. En la ponencia que ustedes tienen en el Memory Stick está justamente desarrollada la propuesta como tal.
Pero en esta ponencia voy a hacerlo lo más rápido posible, porque quiero juntar además las estrategias de difusión como políticas públicas que estamos señalando de este proyecto de ley. Hacer un proyecto de ley es sumamente difícil, sobre todo en un conjunto de población que no conoce cuál es el objeto de tal ley como es el derecho a la información. Para constituir un medio de comunicación, un empresario puede justamente destinar un capital y tener utilidades de 50 al 100% o al 200% en un medio de comunicación, que es obviamente conveniente respecto de depósitos a plazo fijo que le garantizan entre 5% al 12% de interés o otras operaciones financieras. ¿Es conveniente hacer medios de comunicación como empresas? Si no tiene el capital, al parecer sí. Sin embargo, algo importante que debemos destacar es que un medio de comunicación no es una empresa cualquiera. O en una empresa cualquiera existen justamente los dos puntos de demanda, la oferta y la demanda, y que justamente se encuentran en un determinado punto de equilibrio. La economía tradicional señala de que la demanda genera un punto de equilibrio con la oferta. En este caso, supuestamente, a mayor cantidad de anunciantes, pues el incremento de la publicidad va a ser mayor. Sin embargo, este es un modelo completamente falso. Lo que estoy representando es justamente un modelo económico del equilibrio de los precios, pero en los medios de comunicación este medio es lejano a la verdad. ¿Por qué? Porque hay un factor que no solamente media entre la publicidad y el precio del pase por segundo donde obtienen justamente los medios de comunicación los ingresos, y es el nivel de audiencia. Un programa que tiene elevado nivel de audiencia, ¿sí?, como por ejemplo podrá tener una demanda mayor. ¿Por qué? Porque muchas empresas van a querer promocionar en este programa, sea al inicio, al medio o al final del mismo, aunque su precio sea mayor que otros programas. Por ende, en economía se llama eso la paradoja del bien y fe. Mientras más sube el precio, existe mayor cantidad de demanda, cosa que no pasa con los bienes habituales. Y esto en la televisión se da por el interés sobre todo de los empresarios. Esto es algo que debemos señalar, que es un modelo económico completamente distinto a las naturalezas de cualquier empresa. Simplemente para poner un ejemplo, si yo voy y compro un litro de leche y me cuesta 2 soles, y al día siguiente me cuesta 4 soles, pues entonces la cantidad demandada va a ser menor, ¿sí? La demanda va a ser menor. Pero en este caso, si justamente un empresario invierte en publicidad, en un espacio que cuesta más caro porque es el más visto, pues existen muchos medios de comunicación, pero muchas empresas que quieren justamente o se pelean por ser patrocinadores de tal programa. Esto nos hace señalar que un medio de comunicación tiene una naturaleza distinta a cualquier empresa. Los medios de comunicación no venden nada. Los medios de comunicación no tienen clientes, porque la frase cliente es una persona que genera una transacción y nadie paga en un canal abierto por recibir información. Los medios de comunicación son de comunicación social y no necesariamente de comunicación comercial. Eso hay que señalar. Por lo tanto, en Bolivia lo que sugerimos es establecer justamente una documentación que garantice la labor social del medio antes de la labor comercial. No solamente es una empresa comercial cualquiera, no es una productora fábrica de zapatos, sino justamente es un medio de comunicación al servicio de la población. Por tanto, debe primar justamente lo social. El segundo pilar es la libertad de acceso a la información por parte de los medios. Eso es necesario, sobre todo en un país en el cual justamente se necesita información para poder decidir. Lamentablemente, y existe una paradoja, en los mismos medios de comunicación en Bolivia hay información oculta. Por ejemplo, el investigador que les habla no puede acceder a los niveles de rating de los canales, porque existe un convenio entre las agencias de rating y de los medios para restringir el acceso de los niveles de audiencia exclusiva a los medios de comunicación. Es importante que el gobierno garantice el acceso a la información para todos los ciudadanos de parte de los medios de comunicación, pero también es importante que los medios de comunicación transparenten la información necesaria o de interés de cualquier ciudadano. Tercer pilar, asumir la defensa de la profesión periodística en todo medio de comunicación. El periodismo en Bolivia, a partir de la promulgación de la Ley 494 el 27 de diciembre de 1979, establece que no es un oficio, es una profesión. ¿Qué significa? Un oficio lo puedo aprender con la práctica empírica. Por ejemplo, puedo limpiar este piso o lavar las ventanas, eso lo puedo desarrollar justamente con la práctica empírica. Pero la profesión requiere una formación cuidadosa. Yo no puedo hacer una cirugía, por ejemplo, porque necesito tener una formación previa. Y es sumamente importante. Y sí, en Bolivia, a partir del año 1979, reitero, el periodismo es una profesión.
pero realmente esto ha sido discutido a partir de 1985, como ya les he dicho, por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Bolivia hemos hecho justamente un estudio, y en el estudio desarrollado de la encuesta que habíamos referido, la población reconoce o señala que un periodista necesariamente debe salir de la universidad. Asimismo, que pueden reconocer en radio y en TV los programas por la calidad producido por un periodista profesional respecto a un empírico. Este tipo de aspectos es importante. Señalar que el periodismo es información establece una defensa sobre todo a los trabajadores de prensa. En Bolivia, en el año 2006, hicimos una entrevista al secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, que nos dio justamente este panorama. 364 afiliados entre periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Aproximadamente un cuarto de esa población estaba desocupada, y eso es algo endémico. El 40% de esa población recibía $50 de salario al mes en promedio. El 20% recibe un tratamiento de regular a bueno. El 40% de los trabajadores de la prensa o de los periodistas eran subcontratados con sus espacios alquilados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero tener un espacio, puedo hablar con el empresario del medio y alquilar un espacio, pagar a él un determinado monto y poder desarrollar un programa. El 80% de los afiliados no contaba con ningún tipo de seguro médico hasta entonces. ¿Eso a consecuencia de qué es? Justamente de que muchos medios de comunicación generan o ven al periodista no como un profesional, sino como un trabajador o como algo oficioso, algo justamente un trabajador de término medio. La autorregulación, es necesario justamente señalar la autorregulación, y disminuyamos justamente en una medida importante, que es el defensor del lector. El defensor del lector, aquel que puede justamente recibir, investigar información y señalar recomendaciones al departamento periodístico. Los jefes de la redacción deben justamente tener en cuenta esas recomendaciones. Como penúltimo pilar, señalamos justamente la nueva administración de los medios de comunicación. De acuerdo al estudio que hemos desarrollado, la población boliviana desea, o en su mayoría señala, que los medios de comunicación deberían tener como miembros, como propietarios dentro del nivel estratégico a los comunicadores. Existen intereses políticos de los actuales propietarios que han influido justamente en el trabajo periodístico. En Bolivia existe una figura interesante, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, donde esta figura de la participación de los comunicadores y periodistas en la constitución de las sociedades es posible. Finalmente, la participación de la población en un programa del medio. No solamente me refiero, al hablar de participación de la población no consiste en la difusión de llamadas telefónicas y opiniones de la ciudadanía, no señores. Hablamos de la audiencia puede conformar consejos de lectores o consejos de la audiencia que puedan justamente determinar y defender lo que ellos quieren de la información. Se trata obviamente de tener acceso y tener justamente una participación en la programación. Un consejo es un comité asesor de la comunidad de lectores o públicos reunidos de manera esporádica o periódica y que tienen justamente una óptica de vigilancia. El hecho de que nos garantiza de que ningún medio de comunicación nos pueda desinformar, porque evidentemente a veces hay muchas personas que piensan sencillamente de que lo que sale en televisión es cierto, cuando en realidad puede ser que no sea. Me voy a detener justamente en este hecho de que ¿qué hemos hecho acá en la Universidad Mayor de San Simón para poder generar justamente, para poder difundir los resultados de esta investigación? Primero hemos desarrollado un libro que lo tengo justamente allá en la mesa, que está dirigida a comunidades científicas. Es un libro y que también lo tenemos en internet. Pero no solamente queremos llegar a comunidades científicas, sino que también queremos llegar a comunidades periodísticas e intelectuales. Por eso cada fin de semana tenemos en el Instituto de Investigaciones una columna publicada en el diario Opinión de Cochabamba que se llama Sapereado. Pero no solamente vamos a llegar a ellos, sino también queremos llegar a un público de profesionales, un público universitario. Es por eso justamente que tenemos un programa de televisión en televisión universitaria que se llama No Somos Cifras. Actualmente estaba señalado para que pueda difundirse esto, pero no se está difundiendo. Bueno,
Pero no solamente vamos con la televisión, sino también lo que queremos es una definición o justamente querer llegar a los jóvenes. Y a los jóvenes no se les va a llegar con artículos, con libros, etc. En muchos aspectos los jóvenes buscan también canciones. Lo que hubiese querido justamente exponer o demostrar es que hemos compuesto una canción, el grupo Quimbando, para difundir justamente esta propuesta como la necesidad de la población de un derecho a la información. Asimismo, para el público no profesional, hemos pensado en un programa de radio que se llama Notitas a la Sahara, es justamente en Cochabamba, la parte culinaria es muy importante como en Lima, y bueno, queremos llegar a un público popular que realmente pueda escuchar o tiene justamente como aspecto la radio, o como índice la radio. Asimismo, tenemos la congregación, congregar justamente a mayores actores, movimientos sociales, foros y paneles. En Cochabamba hemos desarrollado justamente foros con diversos líderes indígenas, y asimismo hemos hecho comunidades de investigadores y ponencias, y hemos suscrito últimamente un acuerdo con el Colegio de Comunicadores de Bolivia. Todo este empeño justamente va generando en la lógica de poder generar el derecho a la información como un proyecto, como algo, una necesidad de todos los bolivianos. Y eso conlleva hacer y difundir esfuerzos de comunicación. En ese sentido, cuando planteamos de políticas públicas, planteamos políticas de participación de la población, y no así específicamente de un conjunto de personas que sugieren algo para callar. La protección al derecho a la información no significa acallar voces, más al contrario, significa tolerar al otro, respetar al otro, pero sobre todo no engañar. Y es justamente lo que queremos señalar como Instituto de Investigaciones y la Universidad de Mayor Encima. Me despido con gran abrazo de compra. Muchas gracias. Abel Swing Ruiz, docente, investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, Ecuador, economista y doctor en comunicación, vocal alterno de la Sociedad Ecuatoriana de Investigadores de la Comunicación, SEICOM. Adelante, por favor. ¿Ya está? Sí. ¿Hay un mensaje para la profesora Abel Swing Ruiz? Ya, justamente, profesora. ¿Cómo te